En este caso vamos a hablar del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es la etapa de vida de la célula. Las células surgen, crecen, se reproducen y mueren. Y este proceso está determinado en el ciclo celular en una serie de fases que vamos a ver con detenimiento. Por ahora vamos a explicar un poco este ciclo y vamos a decir que la interfase va a ser la primera de las fases que va a presentar el ciclo celular. La interfase se va a dividir en tres fases, la G1, la S y la G2. Aparte de la interfase, cuando ya la célula supera esos primeros pasos, va a entrar a un proceso que vamos a llamar mitosis. La mitosis va a tener 4 fases y las vamos a explicar detenidamente. Por último, cuando la célula sale de la mitosis, tiene que pasar por un proceso que se llama citocinesis, que también vamos a explicar a continuación. ¿Cuál es la importancia de los ciclos celulares? Específicamente podemos hablar de 2 ciclos celulares, mitosis y meiosis, pero para asuntos de nuestro curso vamos a referirnos exclusivamente a la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que sucede en células somáticas, a contrario de la meiosis que sucede en las células sexuales o gametos, entiéndase espermatozoides y óvulos. En el caso de la mitosis, vamos a decir que sus principales funciones son el desarrollo y crecimiento de los organismos, la regeneración de tejidos y la reproducción asexual en seres unicelulares. En sí, la mitosis, al ser un proceso de duplicación de células, permite precisamente el crecimiento, por ejemplo, en niños, más que todo donde se aprecia un crecimiento de cuando están pequeños rápidamente, con unos pocos años, se desarrollan hasta convertirse en jóvenes y posteriormente, con el paso de los años, en adultos hasta llegar a la vejez. Ese proceso de crecimiento se da gracias a la mitosis, que produce una serie de células nuevas en el organismo. Esas células, conforme van creciendo o van muriendo, se van reponiendo nuevamente a través de procesos de mitosis, donde las células se reproducen en grandes cantidades. Si tuviéramos la situación donde nos pasa un incidente, nos cortamos y se nos abre una herida, y nos vamos a dar cuenta que con el tiempo esa herida va a comenzar a sanar. La mitosis es un proceso de regeneración de tejidos debido a que las células identifican una herida y viajan hasta esa zona de la herida y comienzan a generar un proceso de mitosis sobre la herida y procuran tapar o sellar esa herida. Entonces se nos forman unos granitos negros que corresponden precisamente a las células que llamamos plaquetas que se están formando sobre la herida. Esas son algunas de las funciones o aspectos importantes que debemos considerar con respecto a cómo sucede la mitosis en nuestro organismo. Vamos a dedicar tiempo a estudiar las etapas del ciclo celular. Vamos a ver con detenimiento las 3 etapas de la interfase, las 4 etapas de la mitosis y el proceso de citocinesis que finaliza el ciclo. La interfase, en general podemos decir que es una etapa donde la célula se nutre y crece. Vamos a definir cada una de sus fases. La fase G1 va a ser una fase previa de crecimiento donde la célula va a buscar la materia prima para crecer, va a buscar nutrirse y va a comenzar a duplicar sus organelas. Para la fase S, la célula va a procurar la duplicación de su material genético. O sea, en este momento la célula va a tener el doble de material genético que tenía en un inicio porque lo va a duplicar en esa fase S. Y en una fase G2 vamos a decir que la célula va a continuar creciendo para prepararse para la división celular, que es el paso importante que va a dar la célula después de finalizada la interfase.
Una vez que se finaliza la interfase, la célula está lista para entrar al proceso de mitosis. Entonces, definimos mitosis como un proceso donde la célula se divide y genera dos células hijas idénticas. Entonces, a partir de una célula madre con una cierta cantidad de ADN, esa célula que se preparó con tiempo va a dividirse en dos células hijas exactamente iguales a la madre, con la misma cantidad de material genético. O sea, las células hijas van a ser idénticas a la célula original. Lo único que hizo esa célula madre fue clonarse a sí misma. Y dentro de la mitosis vamos a diferenciar cuatro fases: la profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a dedicar tiempo a estudiar la profase. Tenemos que recordar que todo el proceso de mitosis está pasando en el interior del núcleo. Entonces, en el interior del núcleo celular, repito. Para el caso de la profase, que inicia el ciclo de mitosis, lo que va a suceder es que la membrana nuclear del núcleo va a comenzar a desaparecer. Los cromosomas van a comenzar a condensarse y ser visibles a vista de microscopio. Y también el nucleolo del interior del núcleo va a desaparecer. Cuando esto sucede, en la parte de afuera también se van a comenzar a percibir los centriolos, que son estas estructuras que están acá, que van a comenzar a viajar hacia los polos opuestos de la célula. Una vez que la profase está bastante avanzada como proceso, nos vamos a dar cuenta que la membrana nuclear va a desaparecer totalmente y los cromosomas van a quedar prácticamente en el citoplasma de la célula. Una vez que se supera la profase, vamos a proceder a hablar de la metafase. Si se dan cuenta, antes de continuar con la metafase, en la parte superior derecha hay unas imágenes que representan el proceso en células reales, que es más difícil de observar las estructuras. Por eso tenemos estas ilustraciones para tratar de explicar con mayor claridad. En el caso de la metafase, todos los cromosomas ya perfectamente condensados se van a alinear en el plano de la célula, en el plano central, y los centriolos ya han viajado hacia los polos opuestos. Desde los centriolos se forma una estructura, estas estructuras que son como un conjunto de fibras a ambos lados. Estas fibras las vamos a llamar en conjunto, las vamos a llamar uso acromático o mitótico. Repito, estas estructuras fibrosas que se pegan y se adhieren a los cromosomas las vamos a llamar uso acromático o mitótico. Se pegan exactamente en el centrómero de los cromosomas, que están alineados en el ecuador, perdón, en el centro o en el plano de la célula. El ecuador sería de manera horizontal, entonces no es correcto. Repito, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Esto sucede durante la metafase. Hablemos ahora de la anafase. En el proceso de anafase, desde los centriolos, el uso acromático mitótico se comienza a contraer. En ese proceso donde el uso acromático se contrae, jala y parte los cromosomas. Entonces está generando una división de ese ADN donde una porción de los cromosomas se va hacia el lado izquierdo, jalado por los centriolos, y otra porción se va hacia el lado derecho. Vean que empieza a formarse también un pequeño surco de esta forma, ¿verdad? Que comienza a notarse una división celular, ¿verdad? Pero en este caso únicamente se está formando el surco.
Eso durante el proceso de anafase. Para la telofase, ese surco es más notorio, está más mayormente evidenciado en la imagen, ¿verdad? Y para la telofase, ya la célula ha repartido su material genético y comienza a formarse sobre esos cromosomas, comienza a formarse nuevamente la membrana nuclear. De esta forma, esta estructura azul es la membrana nuclear que se vuelve a formar, y de este lado se vuelve a formar la membrana nuclear. Y el ADN o material genético comienza a descondensarse, o sea, a deshilacharse en el interior para convertirse nuevamente en cromatina. Después de la telofase, que es la última de las fases de la mitosis, pasa un proceso al que vamos a llamar citocinesis. Citocinesis es la división del citoplasma y la división total de las células. Entonces, durante la citocinesis, la célula se divide totalmente y genera ya con independencia las células hijas. Entonces, lo que era en un inicio una sola célula, duplicó todo su interior para poder dividirse a través de la citocinesis y generar dos células idénticas a la original. Vamos a decir que la suma del proceso de mitosis con sus cuatro fases, que eran la profase, metafase, anafase y telofase, más este proceso de citocinesis, en conjunto le vamos a llamar la fase M, ¿verdad? La fase M es entonces la suma del proceso de la mitosis y la suma de la citocinesis o la división celular. La citocinesis sucede de manera diferente en plantas que tienen células eucariotas vegetales y en animales que tienen células eucariotas de tipo animal. Las células animales, como no tienen pared celular, son más flexibles. Entonces basta con que se forme un surco de división para que la citocinesis se pueda dar sin ningún problema. En el caso de la célula vegetal, como posee pared celular, son muchísimo más rígidas que las células animales. Entonces se requiere de que se forme una placa celular bastante fuerte de manera interna para que con el paso del tiempo se pueda generar una división desde adentro de las células y esa división se pueda llegar a desarrollar como un surco que genera independencia entre una y otra célula. De esta forma, ¿verdad? Pero les lleva muchísimo más tiempo producir esa placa celular que genera esa independencia en las membranas celulares y en las paredes celulares de ambas células, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la mitosis? Bueno, la mitosis permite la sustitución de las células gastadas o células viejas, o sea, repone las células a través de esa división celular, determina el crecimiento y desarrollo de los tejidos, sobre todo en las etapas tempranas de los organismos, cuando todavía están pequeños y necesitan crecer, los procesos de mitosis son más acelerados. Para los organismos eucariontes que poseen una sola célula, como por ejemplo levaduras o bacterias, los procesos de mitosis les permiten reproducirse asexualmente. Entonces, un organismo formado de una sola célula, a través de un proceso de mitosis, puede generar otro organismo idéntico a él. En todos estos casos, la meta de la mitosis es asegurarse que cada célula hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas. Ya lo hemos dicho varias veces, esto quiere decir que la célula original sea, o más bien las células hijas que se van a generar a partir de esa célula original, posean el mismo material genético. Muchas gracias por la atención y espero
que les haya servido bastante. Para el siguiente video vamos a hablar acerca del cáncer en el ciclo celular. Hasta luego.